Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y hasta ahora saludamos a la abogada Gabriela Obando. Ella es supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, para conversar sobre esto. Abogada, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muy buena noche. Con toda la ciudadanía, es un placer poder acompañarles en su programa. Gracias, abogada. Cuéntenos, debido obviamente a esta terrible situación que enfrenta ahora nuestro país por la gran cantidad de contagios de COVID-19 que sufrimos diariamente, sobre todo en la provincia de Pichincha y en la ciudad de Quito, se dispuso pues a estas 16 de las 24 provincias en nuestro país este estado de excepción focalizado con un toque de queda los fines de semana y que va a durar durante 28 días. Este fin de semana, como lo dije hace un momento, fue el primero en confinamiento. Hagamos una revisión de lo que sucedió aquí en la ciudad de Quito. Bueno, nosotros como Agencia Metropolitana de Control realizamos alrededor de 200 operativos. Estos operativos fueron a lo largo de las 9 administraciones zonales. Es importante contarle a la ciudadanía que logramos ver una reducción de muchas inconductas que nosotros veníamos presenciando los fines de semana anteriores. Por ejemplo, un fin de semana encontramos más de 220 eventos clandestinos, entre ellos corridas de toros, galleras, fiestas con más de 400 personas. Esta semana apenas tuvimos 2 el día jueves, y el resto de la semana no superaron los 20. Uno que nos llamó la atención particularmente fue un velorio de 400 personas en el sur de la ciudad y un nightclub con más de 200 personas. Estos 2 eventos fueron el día jueves, que también obviamente pasadas las 8 de la noche teníamos el toque de queda. Sin embargo, los logramos intervenir y obviamente la sanción en estos casos son las más altas dentro del Distrito Metropolitano en función de este tipo de actividades de no tener una LUAE o por mal uso de LUAE, dado que están suspendidas por resolución de alcaldía, los nightclubs, bares y discotecas, que corresponde a $6,000. Dentro de la ciudad nosotros levantamos 174 actos de inicio para finalizar con una resolución. 44 fueron por LUAE y 122 por medidas de bioseguridad. En cifras tenemos un decremento del 65% por el mal uso del UAE y un 100% de libadores. Pudimos evidenciar que ya si existían personas que estaban incumpliendo el toque de queda, era únicamente personas que salían por hacer algo puntual y regresaban inmediatamente, más no estaban con cantidades de alcohol. Creemos que responde precisamente a los acuerdos ministeriales que se emitieron al respecto para evitar la venta de bebidas alcohólicas. Adicional, en cifras generales tuvimos 85 denuncias de eventos a los que asistimos, más de 10 canchas intervenidas. Nosotros ponemos una suspensión de la actividad cuando hemos visto que hay canchas recurrentes en las cuales, por ejemplo, en Tumbaco, en Quitumbe, donde se reúnen siempre a jugar a pesar de la restricción del toque de queda. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es poner una cinta para que los lugares donde ya sabemos que son focalizados y que son focos de infección no tengan aglomeraciones. Ahora, cuando hablamos 2 nightclubs, un bar. Cuando hablamos de que hubo 85 denuncias que fueron receptadas, sí quisiera hacer un poco, para no solamente ver números que son cifras frías, sino un poco comparar con lo que ha sucedido con anterioridad. Si hablamos de 85 denuncias, por ejemplo, Juan Zapata lo dijo en la rueda de prensa que a nivel nacional se había evidenciado un aumento en el número de denuncias. Es decir, la gente ha colaborado un poco más obviamente a si los vecinos, por ejemplo, hacían fiestas o algún local estaba funcionando fuera del toque de queda, obviamente llamaban a las líneas respectivas y realizaban una denuncia. Esas 85 denuncias de las que usted está hablando, en comparación con el anterior fin de semana, estaríamos hablando de que hay un incremento también, como lo mencionó Zapata, a nivel nacional, o estamos más o menos en los mismos números.
Nosotros generalmente tenemos alrededor de 110 en semana completa. Digamos que este fin de semana las cifras que le estamos dando solamente son 85. Podríamos analizar que sí existe un incremento en función de los fines de semana. El reporte nuestro siempre es semanal. Por la particularidad se lo hizo en toque de queda, claro, por lo cual no podría ser objetivamente valorado. Pero nosotros desde hace 110 días tenemos digitalizada la Agencia Metropolitana de Control. Tenemos 4 canales de denuncias, lo que hace que nosotros sí tengamos más denuncias que lo habitual, porque esta digitalización nos ha permitido que recibamos en línea el formulario de denuncias por más de 300 infracciones administrativas. Y aquí el dato curioso es que, por ejemplo, recibimos muchísimas denuncias porque continuaban con construcciones ilegales en muchísimas partes de la ciudad. Y nosotros estuvimos en 50 de estas 85 eran por construcciones ilegales que continuaron a partir del toque de queda. Entonces, como nosotros tenemos también competencia directa para aquellas construcciones ilegales y para poner la respectiva suspensión, nosotros respondimos a esto. También es importante contar que por primera vez estamos en un puesto de seguridad, donde nosotros como municipio de Quito operamos en las instalaciones del ECU 911, por lo cual nos derivan las llamadas de emergencia o denuncias vía telefónica. Entonces, tenemos varios canales, redes sociales, formulario en web, WhatsApp, 911, varios canales que hacen que la agencia desde hace 110 días tenga más denuncias que lo habitual. Puede haber mayor control también. Cuéntenos cuáles fueron las zonas de mayor conflicto en la ciudad o donde se registró mayor desobediencia. Las 2 administraciones zonales que tenemos más conflictos siempre es Eloy Alfaro, Quitumbe y Tumbaco. En este orden, las 2 primeras son las más conflictivas y le sigue Tumbaco. También Manuela Sáenz, pero es una particularidad que nosotros lo manejamos tanto con el Patronato San José como con la Secretaría de Seguridad en función de los habitantes de calle que tienen problemas, obviamente, con no usar mascarilla porque lamentablemente están en una situación difícil, compleja, conflictiva, que lo que hace es generar más políticas públicas, la necesidad de tener el albergue abierto 24 horas, que es lo que se ha hecho para que estas personas puedan tomar un baño, tener las 3 comidas y tener un lugar en el que se puedan descansar. Entonces, esta situación la manejó muy bien el Patronato San José y la Secretaría de Inclusión, pero son zonas que responden a otra realidad, más no a incivilidades como las que sí pasan en Quitumbe o en Tumbaco, porque están muchos de ellos con toda la intención del caso infringiendo la ley, el estado de excepción, el toque de queda puntualmente. Ahora, en medidas de bioseguridad, si nosotros tenemos en cuenta que es una ciudad comparable en número a Madrid o a París, con más de 3 millones de habitantes, el decir que nosotros apenas tenemos 44 lugares que no tenían medidas de bioseguridad, también quiere decir que ahí es cuando nosotros mencionamos que es mucho menor al 1% de la población y que estos lugares cada vez van mejorando sus medidas de bioseguridad. Esto quiere decir que toman la temperatura a sus empleados, que tienen en el ingreso incluso hasta túneles de desinfección, que tienen también el constante uso de alcohol, que el empaque de sus alimentos siempre están sellados incluso en muchísimos lugares no solamente les ponen alcohol, sino que tienen un proceso más desarrollado de desinfección, y lo que hace que todo alimento vaya obviamente totalmente desinfectado y que no sea ningún foco de contagio. Hace un momento usted hablaba de las personas de calle, de lo que se había hecho con algunas de ellas. ¿Eso se lo va a mantener durante todos los fines de semana en que haya este toque de queda, o van a estar permanentemente hasta que termine este estado de excepción focalizado? Hay varias modalidades de lo que de los albergues, cómo funciona el Patronato San José. Hay uno que es permanente y hay uno que es esto de que vayan solamente para alimentarse. Lo que pasa es que muchísimas personas de estos habitantes de calle se rehúsan a ser parte de una comunidad en la que permanentemente se queden en estos sitios, porque dependemos mucho de la voluntad de ellos. Entonces, este trabajo de que
por este toque de queda vayan a un lugar, responde a que se les explica que no van a tener alimento debido a que no hay actividad económica, no le van a poder pedir dinero a nadie, no van a poder acceder ni siquiera a comprar ningún alimento por el toque de queda, y que la necesidad es para alimentarlos, para que tengan este cuidado, que vayan al albergue, pero y que por supuesto en otras ocasiones ya se les ha invitado a que formen parte permanente de las comunidades de personas que no tienen ese lugar fijo, pero ellos no han querido, se los tiene perfectamente identificados porque son adultos mayores que hacen del centro histórico lamentablemente su hogar, pero responden también a muchos problemas sociales que es lamentablemente la realidad del centro histórico, pero que el patronato y la Secretaría de Inclusión articuladamente y de una forma bastante eficiente, al menos este toque de queda, logró cubrir y satisfacer. Por eso no evidenciamos tampoco muy contadas las personas que logramos ver, pero que el mensaje es que eso está obviamente controlado y que la indisciplina ciudadana de ver personas en la calle solamente y puntualmente en este sitio, en Manuela Sáenz, fue por un tema social. En el resto de administraciones sí por una especie de indisciplina, pero que también tuvieron obviamente su sanción respectiva cuando se evidenció este incumplimiento. Importantes acciones, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero en todo caso, haciendo un recuento de lo que hemos conversado, podríamos decir que ha sido positivo. Hemos tenido un saldo positivo aquí en la ciudad de Quito en este primer fin de semana. Estaremos pues monitoreando continuamente durante lo que queda del estado de excepción, cómo se va desarrollando aquí en la ciudad de Quito en los fines de semana cuando rige el toque de queda, cómo está respondiendo la ciudadanía ante esta medida. Le quiero agradecer a la abogada Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, María del Carmen, un placer estar con la ciudadanía, invitarle a cumplir obviamente las normativas y recordarles que la única forma de reactivarnos va a ser una forma disciplina, orden y bastante civismo para poder afrontar esta crisis tanto económica como social. Así es, buenas recomendaciones. Muy buenas noches.